Bueno, les presento ahora a nuestro próximo invitado. Él es candidato ahora a diputado en la Ciudad de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Integra además Carta Abierta, este grupo de intelectuales kirchneristas. Es Ricardo Forster. Buen día, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, ¿cómo estás viendo el conflicto con Uruguay con el tema? La verdad que me preocupa, primero por los lazos absolutos, históricos, de hermandad, de ida y vuelta, de decenas de miles de uruguayos que han hecho su vida en nuestro país, los encuentros históricos entre Entre Ríos y Uruguay, Artigas. Digo, para Artigas no había una banda oriental que era otro país y una banda occidental que era otro, era una unidad en todo sentido. Me preocupa, me parece que no fue una decisión atinada la del gobierno uruguayo de habilitar un aumento exponencial de la producción en Botnia. Ojalá que prime la cordura en todos los actores. Es una situación complicada que había alcanzado un punto más o menos de acuerdo, se había desactivado la zona más conflictiva, pero parece que ahora está como queriendo retornar. Ojalá que diplomáticamente se pueda llegar a algún acuerdo y si no que sea un tribunal internacional el que vuelva a definir la cuestión, ¿no? Ahora, esto toca todo el tema medioambiental, donde uno ve que simultáneamente desde el gobierno nacional se impulsa el fracking en la provincia de Neuquén para las exploraciones no convencionales de petróleo. Tenemos un apoyo importantísimo de la presidenta a todo lo que es minería, por ejemplo, también muy cuestionada por organizaciones de medio ambiente. Y lo que dicen los uruguayos es, nos piden a nosotros estándares que ni las propias plantas de producción de papel en Argentina respetan. La cuestión medioambiental no es un tema de agenda doméstica fuerte de este gobierno, pero sí lo es frente al vínculo con Uruguay. A ver, me parece que es un problema que atraviesa América Latina, el de la minería, el de la explotación sobre todo de los recursos naturales. No es una problemática argentina, no es de fácil resolución. Cierta lógica fundamentalista plantea que más o menos tenemos que mirar a la naturaleza y no hacer nada con ella, cuando la vida humana, la vida social y la complejidad del desarrollo económico y tecnológico hacen que el hombre intervenga y modifique la naturaleza. Hay que buscar las condiciones para que esa modificación sea, entre comillas, lo más amable posible. Es el problema que tiene Correa en Ecuador, con también los grupos ambientalistas, ONGs internacionales, es la problemática que ha tenido Evo Morales con las rutas en Bolivia y la apertura de rutas necesarias para el propio desarrollo económico y una mejor distribución de la riqueza. Es la problemática argentina. Yo creo que tenemos que pensar en la protección del ambiente. Una cosa no quita la otra. No, hay un conflicto histórico. Si uno mira estos 10 años, si uno mira estos 10 años en materia medioambiental, ha habido tema de ley de glaciares, ley de bosque, fueron muy dificultosas las sanciones. Ninguna de las dos se aplican cabalmente ni se le ponen los presupuestos necesarios para que esas leyes se apliquen. No ha habido ni siquiera cambios del marco jurídico heredado de la época de Menem de la promoción para lo que es la explotación minera en el país. Digamos, claramente hay un récord no muy bueno en materia ambiental y de protección del medio ambiente por parte de este gobierno. Me parece que es en todo caso una asignatura pendiente que no le cabe solo al gobierno, sino le cabe a toda una discusión respecto a cómo se generan condiciones de desarrollo y crecimiento económico en sociedades que fueron depredadas por sistemas que las vaciaron de contenido y que tienen que recuperarse. Pero no es tema de agenda, digo, si uno ve, no es un tema de agenda de este gobierno. La ley de glaciares se aprobó, hay un trabajo del CONICET para reglamentar. Se tuvo que volver a dar. Pero también hay algo que no es menor, ¿no? Algo que no es menor. El gobierno nacional tiene recursos limitados frente a la potestad constitucional que le ha transferido la decisión sobre sus recursos naturales a cada provincia. Pero la presidenta apoya abiertamente la explotación minera, digo, con Gioja, digo, no es que por tenga supuesto, no. Bueno, pero a ver, es una posición que uno puede compartir o no compartir. Yo confieso que frente a la explotación minera tengo mis suspicacias, pero no tengo una posición clara y definida porque me parece que es una zona muy compleja como para responder sí y no. Creo que hay que encontrar los modos para encontrar el equilibrio. Botnia me parece que es otra cosa, Gualeguaychú es otra cosa, tiene una historia detrás diferente que involucra no solo al gobierno nacional, sino a una sociedad, a un pueblo, a un conflicto que tuvo su larga historia, y frente a ese conflicto y frente a esa demanda social, el gobierno nacional asume una posición, pero que también es una posición de negociación en todo caso. El gobierno nacional
lo que le plantea Uruguay es que hay un acuerdo y que ese acuerdo tiene que respetarse y que si se van a cambiar las condiciones de ese acuerdo y no se puede resolver bilateralmente, tiene que haber de nuevo un tipo de resolución a través de un tribunal que no sea ni uruguayo ni argentino. No me parece una decisión desatinada ni mucho menos, me parece que es parte de un intento de mediar sabiendo que al gobierno lo van a correr los ambientalistas y los que están en contra. Los dos van a querer que el gobierno asuma posiciones radicalizadas y absolutas. Y me parece que el gobierno está diciendo, bueno, hay contaminación efectiva, habrá que analizar los grados de contaminación y el aumento de la producción puede agravar este panorama. Por lo tanto, hay que sentarse a negociar. Uruguay ya ha tomado una decisión que ha sido unilateral, ¿no? El presidente Mujica ha decidido darle el ok a la empresa para que aumente su producción. Entonces, frente a eso, el gobierno plantea que si los uruguayos no están dispuestos a la negociación, tiene que ir a un tribunal internacional. No me parece nada tremendo. Bueno, ahora que estás pensando en llegar a la Cámara de Diputados, en rol de diputados, el rol de un intelectual es un rol crítico, pero no es un bloque, el bloque del Frente para la Victoria, un bloque que haya permitido mucho disenso ni en el que veamos votos dispares. ¿Tu concepción como para ir a la Cámara de Diputados es más como un diputado de un bloque que acata o como un intelectual crítico que podría no acompañar? A ver, yo creo que el grueso, pero absolutamente abrumador de las leyes que llevó adelante el Frente para la Victoria han sido leyes que estuvieron ligados directamente a mejorar las condiciones de vida, sobre todo los sectores mayoritarios. Pero la ley antiterrorista, por ejemplo, ¿es una ley que hubieses votado? A ver, nosotros lo discutimos, planteamos en carta abierta nuestros resquemores. Para mí la ley tiene dos partes. Hay una parte que no me molesta en absoluto y una segunda parte que creo que es una concesión que la Argentina no tenía por qué haber hecho. Me tendría que volver a encontrar frente a esa situación. Pero te doy un ejemplo, yo estoy a favor de la despenalización del aborto, por ejemplo. Si llega a tener estado parlamentario, yo puedo contribuir para que tenga estado parlamentario junto con otros bloques y junto con compañeros de mi bloque, aunque no sea una política efectivamente del Frente para la Victoria, yo voy a actuar según mis convicciones. O si, por ejemplo, mi bloque plantease algún tipo de ley que atenta contra mis propias concepciones, ondas, por supuesto que no lo aceptaría, por ejemplo. ¿Ondas? Sí. Pero digo, profundas. Sí, pero claro. Pero siempre hay otras que yo puedo decir, mira, no es lo que más me interesa, pero no cambia mi concepción ni mi visión y tengo que acompañar lo que es un trabajo colectivo, porque, a ver, uno es elegido diputado no por la buena presencia que tenga o porque es feo, lindo o no sé qué, sino que es elegido diputado porque es parte de un proyecto colectivo, entonces tiene que corresponderse con ese proyecto colectivo. Si no, uno va con una lista unipersonal, no sé cómo se haría, y le dice a la sociedad, me estás eligiendo a mí personalmente, no al Frente para la Victoria o a quien fuere. Y a mí es una representación a través de los partidos políticos. Lógico, es una representación política donde puede ser que alguien reciba algún voto producto que la sociedad lo reconoce. Pero cuando es una lista y esa lista representa una historia, se está votando esa lista y esa historia. ¿Y de temas propios que te gustaría eventualmente impulsar en la Cámara de Diputados, más allá del acompañamiento a lo que mande el Poder Ejecutivo? Mencionabas el tema de despenalizar el aborto. ¿Qué otros temas te gustaría ver en la agenda? Me interesa mucho el tema de la tierra. Me parece que hay una deuda muy grande, sobre todo con la pequeña producción agropecuaria, el pequeño mundo de los campesinos, que es enorme en términos de densidad, pero muy golpeado, que tiene algún tipo de protección, sobre todo la que protege hoy a la propiedad campesina del desalojo, pero creo que la Argentina sigue teniendo una gran deuda en la redefinición de una política integral de mejor acceso a la tierra y también de reconocimiento de títulos precarios. Entonces creo que el Congreso... ¿Títulos precarios tipo villas? No, estoy pensando, primero, una es la tierra rural, después hay otra problemática que es la tierra urbana, pero ahora estoy planteando la tierra rural. Precarios quiere decir familias que viven hace 6 o 7 generaciones en un sitio y por distintos motivos, muchas veces complicidades de los grandes dueños de las tierras, más el aparato judicial, sus títulos han sido precarizados o no son reconocidos. Ahí muchas veces intervienen estos gobernadores, muchos de los cuales son aliados del Frente para la Victoria. A ver, cuando yo pienso
una ley integral de tierras que proteja al pequeño campesino, la pienso incluso contra gobiernos provinciales que pueden tener una opción antagónica a la de la protección de los campesinos. Yo no tengo ningún problema. Me identifico claramente. Pero ¿sabes? En el fondo me doy cuenta, a medida que hablamos, que por ahí es un poco el debate sobre el progresismo y el kirchnerismo, ¿no? Están ustedes, digamos, carta abierta, representa los que desde el progresismo se plantean kirchneristas, pero están también aquellos que dicen el kirchnerismo de progresista no tiene absolutamente nada. Sí, me parece que esos no son ni progresistas, son más bien pensadores hoy de una visión profundamente conservadora liberal del Pero mundo. lo dice gente desde la izquierda, no es solamente... Vos tenés mucha gente de izquierda o progresista que dice de progresista este gobierno no tiene nada, se viste de progresista... Se equivocan, si fuese así, si este gobierno efectivamente no tuviese nada de progresista, nada de lo que sucedió en estos 10 años, la trama de disputa y de conflicto con sectores muy arraigados del poder histórico de la Argentina. ¿Cómo qué? Y, por ejemplo, la disputa por la renta agraria, la disputa por una distribución más equitativa de... ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Qué tipo de medidas fueron por una distribución más equitativa? La recuperación del sistema jubilatorio, lo que implicaba la 125 en términos de el artículo más importante que era la movilidad, la recuperación del sistema de paritarias, la recuperación histórica después de décadas de la parte creciente que le corresponde a los trabajadores del PBI. Es decir, hay muchísimas, la construcción de derechos, personal doméstico, peor rural, pero María, cualquiera que mira lo que ha significado, como diría mi amigo Eduardo Rinesi, la ampliación de derechos sociales y civiles en Argentina de estos 10 años, va a decir que este es el gobierno más liberal y progresista de la historia argentina después del primer peronismo, sin ninguna duda. En términos, cualquier espectro que vos me plantees de los derechos sociales y los derechos civiles, ley de matrimonio civil igualitario, ley de género, ley de salud mental, todo lo que ha hecho a la reconstrucción de los derechos sociales destruidos en gran medida en la década del 90. Yo te puedo decir, ¿Eso qué es progresista? Puedes decir, vos tenés 10 años de crecimiento económico, tenés 38% de desempleo. Hay que bajarla, esa es la próxima. No ha cambiado los niveles de desigualdad significativamente. Sí, ha cambiado significativamente. Voy a decir por qué. La tendencia del mundo es a la concentración. No, mira América Latina, porque la comparación... América Latina, Argentina es el América Latina ha tenido estos 10 años un periodo de crecimiento y Argentina es el país que toda más, América Latina. Sí, pero Argentina es el país que ha mejorado exponencialmente en relación al resto de los países de América Latina. La cobertura de jubilación es claramente un dato que... Es el país que tiene la más amplia cobertura jubilatoria de toda América Latina. Es el país que tiene el salario mínimo más alto de América Latina. Pero vos tenés 38% de empleo en negro, entonces vos decís, tengo el salario. Es el gran desafío, pero hay un problema también. Yo creo que tiene que ver con el capitalismo contemporáneo, con la precarización laboral, con el trabajo en negro. El gobierno, me consta porque lo sé, está trabajando muy fuertemente para cloacas, por ejemplo, ¿sabes cuánto aumentaron la cobertura de cloacas en el conurbano según el censo del INDEC en estos 10 años? Un 2%. ¿La cobertura de cloacas? Promedio, en todo el conurbano. INDEC. No es así, no. Te voy a mostrar un informe chequeado sobre eso. Digo, me pones una cifra que no se corresponde en absoluto con el crecimiento de la obra pública y sobre todo de la obra ligada a la construcción del sistema cloacal. No es así. Bueno, después te muestro el informe mostrámelo, pero no, la verdad que no. En los 10 años, vos me decís que en los grandes partidos del Gran Buenos Aires... aumento en población en villas, que vos lo podés atribuir a que cuando hay empleo la gente se acerca más a la ciudad. Mira, yo misma te estoy contestando, pero claramente tuviste a lo largo de estos 10 años la construcción de viviendas no aumentó y tenés claramente una prácticamente duplicación de población en villas. En la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, sobre todo. Digo, que yo sepa, el gobierno que gobierna la ciudad de Buenos Aires es el macrismo, no es el Frente para la Victoria. Es decir, al macrismo le cabe... Los planes de vivienda son nacionales también. Bueno, le cabe, por supuesto, una parte de la responsabilidad. Por supuesto, y el gobierno nacional está avanzando en un plan de viviendas nacionales. Con idas y vueltas. A ver, me parece que si vos tomás estos 10 años, primero no los podés tomar aislados. Si vos tomás estos 10 años fuera de una película, entonces todo lo que digas es relativo. Ahora, si vos tomás estos 10 años después de una película que empieza en verdad en el 76, que implicó desindustrialización, extranjerización de la economía, precarización laboral,
destrucción de tramas sociales históricas en la Argentina, un cambio exponencial en la distribución de la renta, financiarización de la economía, dominio gigantesco de la especulación, destrucción sistemática de todo un mundo social productivo que se aceleró en los años 90, privatización generalizada de las empresas públicas. Entonces, si ves esa escena que concluye en un estallido generalizado en el 2001, con cerca de un 25% de desocupación, más larga trama del 50 y pico por ciento de pobreza e indigencia en la Argentina, y comparás con esa Argentina destruida durante 25 años, primero por el terrorismo de Estado y después por las políticas neoliberales, a mí no me cabe la menor duda que ha habido un cambio exponencial que prepara las condiciones para que la Argentina siga avanzando en sus deudas y siga avanzando en la profundización de la igualdad. Una más te quería preguntar, Sí. que tiene que ver por ahí con la agenda legislativa que aparece ahora tímidamente como discusión, que es Sí. el tema del modelo sindical. Porque Sí. es cierto que ha habido paritarias, pero Sí. vos tenés básicamente un modelo sindical Retrógrado. retrógrado, Sí. sin minorías, sin representación Sí. de minorías, con el modelo que alguna vez Víctor de Genaro llamó de los gerentes, ¿no? Los Sí, Jackie dice lo sindicalistas mismo. Sí. empresarios. Sí. Que tienen además la gerenciación de las obras sociales, con lo cual tampoco tenés un sistema universal como el que alguna vez soñó Alfonsín y demás. Sí. Yo creo que hay que ir hacia un cambio de paradigma en las organizaciones sindicales que tiene dos registros. Uno, lo que se puede hacer en términos de legislación parlamentaria, y otro, lo que también... Pero sin una ley no se puede cambiar, Por eso digo, estoy diciendo, fundamental. son dos planos. Sí. Uno es el plano parlamentario, es decir, que haya una voluntad para legislar pensando en una ley que logre superar esa trama que hace que el sindicalismo reproduzca sus estructuras viciadas. Y por otro lado está lo que las propias estructuras sindicales, en el interior de los conflictos internos que tienen las estructuras sindicales y de la movilización de los afiliados, estén en condiciones de reclamar también, porque esto no es que se hace de arriba hacia abajo simplemente, tenés que tener la posibilidad de interpelar al actor principal, que es el trabajador, porque si no es como si vaya a saber quién decide que hay que reformar los sindicatos, cuando sabemos que en general los últimos 30 años no han tenido como objetivo debilitar a ese sindicalismo empresarial, han tenido como objetivo vaciar de contenido al sindicalismo en general en la Argentina y en el mundo en función de la imposición de un modelo económico que hoy está destruyendo lo que queda del estado de bienestar. Digo, dirigentes sindicales con 30 años en su sindicato que son multimillonarios. Pero yo soy de aquellos que provienen de una tradición que ha planteado la problemática de la burocracia sindical, que ha planteado la reivindicación de la democracia sindical. Me siento más identificado, por supuesto, con la historia de la CTA que con la historia de ciertos exponentes de la CGT. Y hablando de enriquecimiento, Sí. con todo lo que es corrupción, lucha contra la corrupción, transparencia y demás, este gobierno tampoco ha hecho mucho, por decir que más bien lo que había lo destruyó con respecto a la acceso a la información. Ya lo hemos por discutido eso, con vos, sí. pero digamos, la idea de que vos tenés también presidentes, ministros o lo que fuese, cualquier persona en ejercicio de la función pública que puede simultáneamente tener negocios privados, pertenecer a sociedades y aumentar su patrimonio, como ocurrió, por ejemplo, con los Kirchner a lo largo de esta década. Si vos me preguntás a mí, yo creo que lo mejor es que haya un sistema político que sea capaz de regular claramente la separación entre la esfera pública y la esfera privada. Y que sería bueno que los dirigentes políticos en cargos de gestión, en el lapso que les toque estar en gestión, por ley no tengan esa relación legal, pero complicada entre lo privado y lo público. Lo del fideicomiso, la figura del... Por ejemplo, sí. me parece que sería mejor, le daría más transparencia a ciertas relaciones. Se puede ir en algún momento a una ley que sea mucho más explícita. Yo creo que incluso eso también tiene que ser pensado en el interior de una gran reforma del sistema jurídico constitucional argentino. Yo creo que ojalá, una vez que ya se despejó el fantasma de la supuesta reelección, que los actores políticos de la sociedad y la sociedad en sí misma reconozca que es importante no mitificar un texto constitucional como si fuera una carta revelada por un dios, sino que la Constitución es parte de la dinámica de la vida social. Pero vos decís que se despejó lo de la reforma de la Constitución porque no hay número para que salga, digamos, en el próximo porque me parece Congreso. que fue también un gran uso político, me parece que fue
digamos, la oposición, que nunca dice qué tipo de proyecto de gobierno va a plantearle a la sociedad, actúa negativamente. Es decir, dice, cuidado que el gobierno quiere hacer esto, esto y esto. Juega con el fantasma, de cualquier cosa. Bueno, el kirchnerismo jugaba con la RR. Diana Conti, digo, ¿no? Era pero no la presidenta de la Nación. Pero a ver, cuando uno discute una reforma constitucional, por eso digo... ¿Pero qué es? ¿Para la agenda para después del 2015? ¿O están insistiendo ahora? No, yo creo que ya no hay agenda para una reforma a la Constitución. Dije, ojalá que en un momento esta sociedad reconozca la necesidad de abrir la Constitución del 94, mantener aquello que es absolutamente interesante de esa Constitución y reformar o cambiar aquello que no lo es. Yo creo que estamos en América Latina en un momento refundacional y es muy bueno que las sociedades sean capaces también de repensar sus estructuras jurídico-constitucionales. Esta es mi posición. Creo que el kirchnerismo, cuando pudo haberlo hecho, no lo hizo. Y no lo hizo porque yo creo que, paradójicamente, el kirchnerismo ha respetado, pese a lo que dice la oposición, la trama de la división de poderes en Argentina. El ejemplo más claro es la Corte Suprema de Justicia. El kirchnerismo puede decir no le gusta, la presidenta puede decir no me gusta lo que hace la Corte Suprema, puede plantear algo que también para mí es fundamental como es una reforma del sistema jurídico, y sin embargo acepta que la Corte Suprema, que fue reformada virtuosamente por una decisión de Néstor Kirchner, hoy tenga la llave última. Bueno, eso dice la Constitución, ¿qué va a hacer? Si no, sería el colmo. No vamos a festejar que acepte fallo de la Corte. Pero no es así, porque hemos visto gobiernos en la Argentina, primero que construyeron cortes adictas. Por supuesto, ¿no? Este gobierno tomó la decisión de integrar a Después 4... se arrepintió. ¿No? Bueno, es otra discusión. Pero yo creo que, acepta las decisiones de la Corte Suprema, de la misma manera que acepta las decisiones de un Congreso Nacional no adicto. El Congreso tuvo la oportunidad entre el 2009 y 2011, cuando tuvo mayoría entre supuestamente la oposición, de ir por cuanta ley hubiera querido poder ir. Y no fue por ninguna. ¿Cómo por ninguna? Por la del 82% móvil. La oposición, estoy diciendo. Bueno, Ricardo, se nos acabó el tiempo, pero es un placer como siempre Dale. charlar contigo. Gracias por esta visita a Infobae TV.